En la carretera de la vida, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía qué era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente alcazón. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Hoy nos encontramos con una historia, con un relato muy hermoso, en donde vemos que Dios una vez más actúa a favor de sus hijos, de sus profetas. Aquí nos encontramos con Eliseo, el cual regresa a esta tierra de Gilgal y regresó en un momento de necesidad. Dice la palabra que había gran hambre en aquel lugar. Asimismo, hoy podemos ver que a nuestro alrededor y en nuestra sociedad hay una gran hambre. De hecho, muchas personas anuncian la llegada o la venida de un gran tiempo de hambre, de una gran escasez de alimentos, de sustento. Muchos han estado ya preparándose físicamente para esto, han estado almacenando cierta cantidad de alimentos, de provisión. Sin embargo, si falta la revelación de Dios, todo esto, todo esfuerzo humano es en vano. El hambre es una necesidad biológica que nos mueve a buscar el sustento. Asimismo y mucho más es el hambre espiritual. Todos nosotros tenemos hambre espiritual. Por eso es que todos nosotros, desde que tenemos uso de razón, estamos buscando el saciar esa hambre. Muchas personas los tratan de saciar con personas, con posesiones, con otras alternativas, incluso creencias, pero no son saciados hasta que encuentran a Cristo, hasta que tienen un verdadero encuentro con Cristo. Gloria al Señor. Hoy podemos ver que en nuestra sociedad, así como en la olla, al alimento de estos profetas, una persona, lamentablemente, por ignorancia, echó algo que no debía, algo que le pareció una cosa y era otra. Había una hierba que parecía comestible, una hierba que parecía, como dice, parra montés, que parecía agradable, que era agradable a los ojos, pero en su sustancia
era veneno. Esta persona la echó dentro del potaje, dentro del alimento, pensando que estaba bien, que era agradable, que era buena. Pero uno de ellos gritó después que comieron: varón de Dios, hay muerte en la olla. Asimismo nosotros hoy día en la sociedad podemos ver cómo algunas personas vienen introduciendo ideologías que parecen buenas, cosas que parecen buenas pero no lo son. Vienen introduciendo en lo que es en la olla de la educación, en la olla de el plan social, en la olla de el diseño familiar, introduciendo ideologías poco a poco por medio de la olla de los medios de comunicación, de las redes sociales. Gloria al Señor. Pero todavía hay hombres y mujeres que, como dice este varón al profeta: varón, hay muerte en la olla. Hay hombres y mujeres que Dios utiliza para declarar, para denunciar el pecado. Hay hombres y mujeres que Dios utiliza para alertar al pueblo, para decir: hay maldad, hay muerte en esa ideología, hay algo que no está bien en esto. Las personas que tienen el mismo sentir, que tienen también revelación de Dios, dígase pastores, pastoras, líderes, que tienen realmente una revelación de Dios, pueden identificar esto y pueden decir como dijo Eliseo: tráigame harina. ¿Y qué sucede? En este caso, o en nuestro caso, esta harina es Jesús, porque Jesús es el pan de vida. Nosotros debemos tener cuidado de qué estamos brindándole a nuestra congregación, a nuestro grupo, ya sea de caballeros, damas, jóvenes, niños. ¿Qué estamos brindándole? Estamos brindándole el pan, el verdadero pan. Estamos brindándole un alimento que está bien, que está sano. Estamos brindando un alimento que es comestible, que es apto para la vida y que produce vida. Estamos brindando el pan que es Jesús. Tal vez usted se encuentra en una situación en su ministerio en la que dice como el siervo aquí, el siervo de Eliseo, que después dice: Señor, pero ¿cómo voy a andar con este poco con 20 panes de cebada y trigo nuevo? ¿Cómo voy a dar, cómo voy a brindarle a esta gran cantidad de hombres? ¿Cómo lo voy a poner ante 100 hombres? Y entonces, mire lo que dice aquí. Gloria al Señor. Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Gloria al Señor. No te preocupes. Si ahora mismo no tienes los recursos necesarios, si piensas: oye, pero no tengo para darle a tanta gente. Como dice la palabra o la escritura más bien en otros pasajes bíblicos: la mies es mucha, el poco los obreros. También aquí podemos aludir o recordarnos de aquel momento en el que había 5,000 personas. En aquel momento en el que era solamente 5 panes y 2 peces para una gran multitud de 5,000 personas. Los discípulos estaban un poco incrédulos en cuanto a esto. ¿Cómo va a dar? Es imposible brindarle a tanta gente con tan poco. Pero aquí vemos uno de los milagros más memorables de todos los tiempos.
Se multiplican los panes y los peces después de Jesús orar al Padre. Y aquí les muestra que para Dios no existe cosa alguna imposible. El pan y los peces sobraron, dieron y sobraron, así como sucedió aquí, que dijo Jehová, comerán y sobrará. No te preocupes por la cantidad, preocúpate por estar bien delante de Dios y por obedecer a Dios, que si Dios es quien te ha dado esta obra, este ministerio, comerán y sobrará. Procura tener revelación como el siervo que le alertó a Eliseo, y como Eliseo, el cual pudo estar alerta en el momento pudo accionar en el momento para evitar muertes en la olla, en la sociedad. Estamos hablando en este aspecto de nuestra sociedad. Procura estar alerta para identificar dónde está lo que causa la muerte a esa olla, que es la escuela, la sociedad en general, la familia en específico y en especial, en tu congregación, en tu ministerio, en tu vida. Estar alerta como aquellos siervos, estar alerta como Eliseo y accionar obedeciendo a Dios y sin dudar de que si Dios envía provisión, no va a faltar provisión. Que aunque el mundo está anunciando muerte y aunque el hombre está manipulando ciertas cosas para producir hambre, tan solo está apresurando la palabra de Dios, tan solo está apresurando el cumplimiento de la palabra. Y si tú y yo permanecemos en Dios, en comunicación con el Padre, buscamos la revelación de Dios, podremos estar alerta, identificar la muerte, evitar la muerte y dar pan, harina, gloria al Señor, los panes de las primicias y el trigo para sustento de la vida.